vamos conociendo un poco quién es, cómo es, cuál es su carácter. Y conforme tú vas conociendo en la Biblia, mejor, vas profundizando más, vas conociendo mejor el carácter y la persona, el alma y el mismo espíritu de Dios. Algo íntimo, una comunión íntima con Dios. Cada uno de estos nombres también revelan varias características de su carácter que son muy importantes para nosotros. Vamos por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Dónde aparece la primera vez el primer título o nombre de Dios aquí? En el primer versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios aquí es el hebreo Elohim. La palabra Elohim aparece en la escritura muchas veces, creo que es una de las veces que más aparece. Después de Jehová aparece un poco más. Elohim aparece más de 2500 veces en la Biblia. A veces aparecen variantes de la palabra. Por ejemplo, hay veces que encuentras él. Nada más la palabra él, no es un pronombre personal, como nosotros decimos el niño, no. Cuando aparece en la Biblia muchas veces el nombre él, se refiere, es una abreviación del nombre de Elohim. A veces aparece también como Elah. Elah también, incluso en los nombres personales, por ejemplo, yo le puse a mis hijos Eliel. Eliel significa él, es Elohim, y es un posesivo, es mío, algo que es mío, propio, y luego él. Entonces, ¿qué significa Eliel? Dios es mi Dios, o también podría decirse mi Dios es Dios. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, Daniel, ¿quién sabe qué significa Daniel? ¿No? Dan significa juez, y mío, él, Elohim. Entonces, muchos nombres, por ejemplo, Daniel, Miguel, muchos de los que terminan con la terminación él, está incluido el nombre de Dios ahí. Hablando de los nombres hebreos, quizás haya otros nombres que tengan él, pero no sean de origen hebreo. Entonces, el Elohim, esencialmente su significado es el fuerte y fiel. Eso lo vamos a tener como significado. Elohim significa el fuerte y fiel. Ahora, fíjate con qué aparece relacionado. Hay una regla que vamos a estar usando mucho ahora con los nombres de Dios, particularmente es una regla de la interpretación de la Biblia, pero nos va a servir mucho aplicarla en esta serie de estudios, que es la regla de la primera aparición. ¿Sí? Vamos a ir a la primera vez donde aparece ese nombre y ver el contexto en el cual aparece. Y eso nos va a decir mucho del contexto en las siguientes ocasiones donde aparece. Suele repetirse eso. Por ejemplo, vemos un nombre que aparece, no sé, en una situación de crisis particular y cuando se repite en ese tipo de crisis, por ejemplo, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos aparece con un momento de crisis del pueblo de Israel, donde están en un decaimiento moral, espiritual, emocional, como identidad, y entonces se presenta a Dios ahí como Jehová de los ejércitos. En esta ocasión, fíjese en qué contexto aparece el nombre Elohim. ¿Cuál es su contexto? Creador. Es interesante darse cuenta de eso. El nombre de Elohim aparece muy relacionado con su creación. Aparece con la creación. Ahora, no solamente también con la creación, sino también con el hecho de sustentar su creación. Él es el que crea y da vida. Ambos conceptos aparecen rodeando este nombre en los contextos donde aparece. De otra manera,
diríamos que Elohim significa el fuerte y fiel. Elohim significa también o está relacionado con creación, con creador y sustentador. ¿Ok? Yo lo tengo también, hay un punto más en el que está relacionado Elohim. Dado que significa el fuerte y fiel, cada vez que aparece Dios en relación con un pacto, aparece este nombre, Elohim. Y podríamos decir, si su nombre significa fuerte y fiel, y aparece en relación con los pactos, ¿qué me da a entender? Él es fuerte y Él es fiel a todos sus pactos. Él es fuerte para poder cumplirlos y Él es fiel a todos sus pactos. Y es digno de ser reverenciado por quien es Él. Vamos a buscar un par de versículos nada más. Salmos 86, versículo 15, por favor. Salmos 86, 15. A ver si alguien lo tiene mientras acomodo mis hojas y lo quiera leer, por favor. Ahí se habla de Dios, dice tú, Señor, y da una serie de descripciones también, misericordioso, clemente. Hay otro versículo también que me gustaría que leamos, que es Éxodo 34, del 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Fíjense en este versículo también cómo Dios habla de sí mismo. Él se describe a sí mismo. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y gran misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La idea en estos versículos también está hablando Dios de sí mismo como alguien digno de ser temido, digno de ser reverenciado por quien es Él. ¿Sí? Ahora, regresando un poquito al mismo nombre de Elohim. Elohim, yo les comentaba que a veces aparece como Él, como Elá, y hay una raíz etimológica, no sé mucho, bueno, yo no sé hebreo, pero en un diccionario comentaba esto. La etimología del nombre es, primero el prefijo el, que significaría fuerza sin límites. Incluso a veces se usa como poder, como energía, fuerza. Y después viene la otra palabra de donde proviene el final, him. Pero viene, a mí no me suena mucho, pero esa es la raíz etimológica del nombre, que viene de la palabra alaj. Alaj significa declarar o pactar. Cuando se hace un pacto, viene ahí. Entonces, Elohim, juntando ambas palabras, llegamos a una conclusión. ¿Qué significa? Fuerza infinita y fidelidad absoluta. Ahora, hay una cosa interesante también. El nombre Elohim está en plural. O sea, no está hablando de el Dios. Es como si dijera dioses. Pero, ¿por qué aparece esto, no? Fíjense que algunos modernistas o de interpretación liberal sugieren que Elohim se refiere al politeísmo, que usan en cuanto a la multitud de dioses. Pero ¿qué dice Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6 están los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿qué dice?
Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ahí también aparece el nombre Elohim. Dice Jehová, pero ¿cuál aparece también? Jehová vuestro Dios. Shema Israel, Shema Adonai, Elohim. No, ya se me fue cómo era el Shema. Pero ahí el Dios es Elohim. Entonces, queda curioso, ¿no? Cómo dice, Jehová vuestro Dios es, Jehová uno es. ¿Por qué entonces usa la palabra Elohim en plural? Da una puerta abierta a la Trinidad. Entonces, el nombre Elohim deja abierta la posibilidad de la interpretación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Eso es una de las cosas que nosotros también nos abre esa posibilidad. Fíjense, vamos a regresar otra vez a Génesis. Nombres de Dios, vamos a andar así en la Biblia, ¿no? Es un pasaje, en este caso, en estos primeros nombres en el cual nos vamos a quedar, más adelante sí, hay que estar bien filosos ahí con la Biblia. Vamos a regresar por favor a Génesis, capítulo 1. Los versículos 26 y 27. Quizás ya habías notado esto, ¿no? Pero fíjate qué dice. Entonces dijo, ¿quién? Dijo Dios, dijo Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué notas aquí de diferencia entre el versículo 27 y en el versículo 26? ¿Sí? Bueno, al revés, habla primero en plural. Fíjate que está en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Estaba hablando con otros ángeles? Estaba hablando de alguna manera como una conversación dentro del mismo seno de la Trinidad. Pero Dios es uno, ¿sí? Entonces el nombre Elohim es verdad que nos da una puerta abierta también para la interpretación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero hay algo más que solamente el tema de la puerta para la Trinidad. Hay algo más. ¿Y cuál será? La repetición en hebreo. ¿Ustedes saben qué significa cuando algo se repite en hebreo? Por ejemplo, algunos casos. De cierto os digo. O Jesús hablándole a Marta, Marta, Marta. O santo, santo, santo. Repetición. El triple santo también es una puerta abierta a la Trinidad. Pero la repetición en hebreo se usa constantemente cuando quieres usar como un superlativo. ¿Qué es un superlativo? Hacerlo más grande, en otras palabras, si él significa el fuerte y lo dejas en plural, ¿cómo lo traducirías? Pero tomando en cuenta el concepto del superlativo, el fuertísimo. En hebreo, cuando quieres tú hacer un superlativo de algo, se repite, se usa. Si bien, por ejemplo, yo les comentaba de cierto, está en el Nuevo Testamento, está en griego, Marta, Marta, está en griego, la influencia del idioma hebreo siguió con los judíos. Entonces seguían usando la repetición como un superlativo. La repetición de algo en hebreo es un superlativo. Entonces cuando encontramos nosotros que Elohim es plural, entendemos, en primer lugar, una puerta abierta también para la interpretación de la Trinidad, el apoyo de la Trinidad en el Antiguo Testamento, y en segundo lugar también es un superlativo. En otras palabras, sería como decir, si Él significa fuerza sin límites y le ponemos un superlativo, estaríamos hablando como el poderosísimo, ¿sí? Es común la repetición de palabras en la Biblia. Muchas veces vas a ver que algo se repite lo mismo dos veces. ¿Cómo? Como un superlativo.
¿Cómo se usa este nombre? Se usa primero en relación con que Dios es el Dios del pacto. Dios es un Dios fiel, fiel a todos sus pactos y poderoso para llevarlos a cabo. Se usa en relación con su creación. Génesis 1:1 y los versículos del Génesis aparece constantemente. En todo el Génesis aparece 32 veces el nombre de Elohim. Así entonces, el Elohim es como Dios se relaciona con el nombre, con la creación. Fíjense que tengo aquí la definición de un diccionario muy conocido del hebreo. No sabemos hebreo muchos de nosotros, según yo, los que estamos acá, ninguno, pero tenemos la ayuda de buenos diccionarios. Uno de ellos es el Strong's. El Strong's es un diccionario gordote, grandote, muy bueno para ayudar nuestra ignorancia del idioma hebreo. Dice así: Elohim, dice, es el plural de Elah, de donde viene el Alah. Alah significa declarar o pactar, y se traduce como dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa, perdón, aquí como que le copié, me faltó una palabra. Bueno, dice en plural con el artículo. Ya lo entendí. Me haces acá. Específicamente se usa del Dios Supremo, dice. Ocasionalmente se usa como forma deferente a magistrados y algunas veces como un superlativo. Elohim se usa, entre otros, más para Dios, pero en la Biblia también se refiere a veces a ángeles, a algunos dioses falsos. A veces se traduce incluso como una diosa. También se traduce como algo extremo, grande, como ídolo, como juez, como poderoso y aún también como rey. Entonces, si te das cuenta, Elohim ¿es el nombre de Dios? No, porque la misma Biblia lo usa, por ejemplo, para un rey o para referirse a un Dios falso. El Elohim de aquella nación, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Es curioso, Éxodo 23. Dice, no tendrás Elohim o dioses ajenos delante de mí. No tendrás ningún otro Elohim. Eso es cómo se traduce. En Deuteronomio 10:17, vamos a buscarlo, por favor. Deuteronomio 10:17. ¿Lo tenemos? Dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. De otra manera, si nosotros leeríamos que aquí Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Jehová vuestro Dios es el Elohim de todos los Elohim. Así dice literalmente. Él es el Elohim de todos los Elohim. En conclusión, entonces, en cuanto a este nombre, Dios, cuando aparece el nombre aquí de Elohim, aparece como el Dios del pacto, que cumplió y cumplirá sus promesas. Es el nombre en cual se relaciona también, por ejemplo, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es el que cumplió las promesas y cumplirá las promesas que quedan pendientes a Abraham, por ejemplo. Y es el mismo Jesucristo. Elohim, finalmente, el cumplimiento de las promesas de Elohim se cumplen en Cristo. Y Cristo es nuestro Elohim. Cristo es nuestro Dios quien nos cumple esas promesas. ¿Cuáles promesas, por ejemplo, encontramos en el pacto que Dios hizo con Abraham? Serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. En Cristo encontramos ese cumplimiento de salvación, de redención y de todas las promesas. Entonces, ese nombre
nos queda como uno de los nombres primarios. Tenemos que estudiar 3 nombres primarios para poder avanzar luego ya en los compuestos. Y ahí vamos a sacar muy buenas aplicaciones prácticas. Brevemente también quisiera yo tomar un poquito de tiempo ahorita para avanzar sobre otro de los nombres, el nombre de Jehová. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a Elohim, porque a lo mejor más que una predicación ustedes notan que es una clase esta, ¿no? Esa es una buena pregunta también, porque básicamente nos vamos a dar cuenta de algo. Ninguno de los nombres que vamos a estudiar lo puedes identificar con una de las personas de la Trinidad. O sea, no puedes decir Jehová, Jehová es el Padre, y Cristo es Elohim, y no sé, Adonai es el Espíritu. No. Todos los nombres en el Antiguo Testamento está bien marcado el hecho de que Jehová uno es. Y cuando aparece uno de los nombres, por ejemplo, Jehová, y quizás en el nombre de Jehová lo vamos a aclarar aún mejor. El caso de Jehová, hay casos en donde específicamente entendemos que Jehová se refiere a Dios el Padre. Pero hay muchos casos donde entendemos que Jehová específicamente se refiere a Dios el Hijo. Entonces, esos nombres que vamos a estudiar no hacen diferencia en cuanto a quién se refieren. En el Antiguo Testamento, salvo que encuentres bien específico en el contexto a quién se refiere, tú no puedes decir, no, aquí dice Elohim porque se refiere a Cristo, y acá dice Elohim o aquí Jehová es el Padre. Por ejemplo, en Génesis 1 encontramos ahí una diferencia clara entre Dios y después aparece Dios el Espíritu Santo. Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego dice el siguiente versículo, o más bien ahí en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí sí hace una referencia directa al Espíritu de Dios. Pero en muchos otros lugares no hay. O sea, no puede uno distinguir claramente, decir, si el contexto no me lo especifica, decir solo por el nombre que se refiere a una de las personas. Es plural. Ajá. Un judío lo entiende, nosotros como cristianos lo entendemos como una puerta abierta a la Trinidad. Pero si tú le dices a un judío, mira aquí Génesis 1:1 está en plural, él te dice, no, es que plural significa es un superlativo, y ellos no lo vas a mover de ahí. Entonces para un judío en su idioma común y corriente, el plural es un superlativo, sencillamente. Nosotros sacamos como conclusión, porque ya nos es revelada la doctrina de la Trinidad más ampliamente, entendemos que esta pieza del rompecabezas en la Biblia queda perfectamente en el Antiguo Testamento. Algunos dirán que la Trinidad no está revelada en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que quizás no está claramente revelada, pero sí está, sí aparece. Hay doctrina de Trinidad en el Antiguo Testamento, la hay. Y la pieza, si nosotros vemos la Biblia como un rompecabezas que conforme vas conociendo, la vas armando el panorama completo, la pieza que descubres tú en el Nuevo Testamento encaja en el Antiguo Testamento. Cada una de ellas, todas encajan. Y entre ellas también muchas doctrinas vitales reveladas en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la Trinidad, Dios el Hijo como tal. En el Antiguo Testamento aparece Cristo. Pero si tú no te has revelado como tal en el Nuevo Testamento, no lo puedes encontrar claramente. Algunos dicen sencillamente es una personificación de Dios. Por ejemplo, el ángel de Jehová. Sí, no sé si respondí. ¿Sí quedó claro? Ok. ¿Seguimos? El nombre de Jehová, otro de los nombres que vamos a estar estudiando, algunos lo pronuncian como, ¿han escuchado otra pronunciación? Yahvé. Otros lo dicen como Yahweh. ¿Cuál es la manera correcta de pronunciarlo? No sabemos. No tenemos ni idea. Porque la pronunciación se perdió. El judío, cuando escribía el nombre de Dios, en su reverencia al nombre, omitían las vocales intencionalmente,
¿Por qué? Para evitar que el nombre se pronunciara. O sea, ellos conocían el nombre, pero lo escribían. Se piensa que el judío conocía el nombre de Dios, pero particularmente los sacerdotes conocían el nombre de Dios, pero hasta que ocurrió lo que conocemos como la deportación a Babilonia. En Babilonia, el judaísmo perdió mucho de su identidad, perdió conocimiento de la Biblia, y nosotros recordamos que cuando regresan con Esdras, el sacerdote, empezó a leer la Biblia, y les leía y dice que les ponía el sentido. ¿Por qué? Porque necesitaban interpretar algo que ya antes no ocupaban interpretarlo. La Biblia, para ellos, había estado escrita en su idioma natal, en su contexto natal, en su cultura natal. No necesitaba mucho de reglas de interpretación y de conocer el contexto, porque era su contexto. Yo necesito interpretar. ¿Por qué? Porque se escribió para una cultura diferente que la mía, porque se escribió una historia diferente que la mía, en un país diferente. Hay muchas diferencias. Entonces yo lo necesito interpretar. El judío, antes de la deportación, no necesitaba interpretar como tal, no necesitaba tantas reglas. Después de la deportación, entre muchas otras cosas, el judío pues tuvo que recuperar su cultura, y entre muchas otras cosas se piensa que ahí se perdió la pronunciación exacta del nombre. Realmente no lo sabemos, pero esa es la teoría de cuándo se perdió este nombre. Resulta ser entonces que el nombre de Dios, el nombre de Jehová, tengo aquí algunos datos, aparece en algunas ocasiones, se traduce incluso como Dios o como Señor. Hay algunas versiones de la Biblia que directamente ya no aparece el nombre Jehová, ya aparece Señor, directamente le ponen Señor. En el Antiguo Testamento aparece este nombre 6,823 veces. Ese es uno de los nombres que más aparecen. Creo que es el que más aparece de todos. Y sabes, Jehová es una palabra artificial, porque las palabras en hebreo, como les decía yo, las consonantes, le quitaron las vocales. ¿Qué quedan? 4 consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? YHWH, transliteradas directamente. YHWH. Si tú quieres pronunciar esas palabras, esas consonantes, obligatoriamente necesitas tú ponerle vocales. Necesitas agregar vocales de alguna manera. Sería algo así como pronunciar, no sé si han visto, me llama la atención cuando escriben Chrysler, el nombre de la marca de coches. Casi no tiene vocales escrita, pero cuando lo pronunciamos se las ponemos. O sea, la A de CRA no está, la I no, está la Y, pero le agregamos vocales para poder pronunciarlo. Algo parecido ocurrió con este nombre de YHWH. Estas 4 consonantes se conocen como el tetragrama o el tetragramatón, que sencillamente significa las 4 letras. Un nombre raro para decir 4 letras, ¿verdad? Estas 4 letras hebreas, que son Yod, Hei, Bai y Hei, son las 4 letras hebreas, así se llaman. Podemos nosotros entender que para pronunciarlo agregaron vocales. La pregunta ahora es, no sé si saben, ¿de dónde agarraron las vocales? El judío no iba a mezclar cualquier vocal, o sea, no iba a agarrar una vocal de donde sea para pronunciarlo como quisiera. Entonces, en una traducción también si no me equivoco, en la Septuaginta, para poder pronunciar este nombre, lo que hicieron fue crear un nombre artificial, como les decía. Mezclaron las letras de otro de los nombres de Dios, de Adonai. Entonces tomaron la A, la O y la A, pero por razones fonéticas cambiaron la última A por E, cambiaron la primera A la cambiaron por E, por razones fonéticas. Entonces quedó Jehová.
mezclando entonces Adonai con el nombre de Elohim. Pero Adonai con el tetragrama. Algunos dicen que la E, como por las razones fonéticas que fue cambiada la primera A por E, la tomaron del otro nombre, de Elohim, para que quedara así como Jehová. Así quedó, fue fabricado artificialmente, pero hoy en día el judío no le gusta usar este nombre. No sé si recuerdan alguno de ustedes cuando tuvimos la experiencia con el judío que vino también a dar la explicación. Para un judío, Jehová es un intento de pronunciar el nombre del tetragrama. Entonces, él lo considera como una aberración y no le gusta ese nombre de Jehová. Entonces, si te acercas a un judío, no le hables de Dios porque para él estás hablando de Zeus. No le puedes hablar de Jehová porque para él estás intentando hacer una pronunciación del nombre impronunciable y que se tiene que quedar impronunciable para ellos. Ellos reemplazan el nombre de Jehová por lo regular por Adonai o por Elohim, conforme están leyendo, porque lo ven, pero no lo van a pronunciar. Ahora, una vez más, ¿Jehová es el nombre de Dios? La respuesta es no. Es un intento de pronunciar el tetragrama, pero el nombre de Dios no lo conocemos. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios entonces? No lo conocemos. Hay muchos nombres que vamos a estudiar, pero su nombre aún no nos ha sido revelado. Pero fíjense unos versículos que vamos a ver ahora para entender algo también que nos da una esperanza en cuanto a la revelación de Dios. Yo les he dicho algo. Estos nombres revelan a Dios, ¿sí? Y vamos conociendo cómo es Dios y cómo es su carácter. ¿Cuándo le conoceremos completamente cómo es Él? Cuando estemos con Él. Vamos a ver unos versículos, por favor. ¿Quién me ayuda a buscar Apocalipsis 19:12? A ver, Jacén, por favor, ¿me ayudas, Lili, con el siguiente? Juan 17:26, Lili. ¿Quién me daste la mano, por favor? Ayúdame con Apocalipsis 3:12. ¿Otra persona que me ayude? Beto, ayúdame con Apocalipsis 22:4, por favor. ¿Los tenemos? Ok, vamos a buscar, a leer. Primero, Apocalipsis 19:12, ¿qué dice? ¿De quién está hablando? De Cristo. Ahora de Cristo se dice, ¿quién conoce el nombre de Jesús? A nosotros nos ha revelado Jesús. Cristo es el título, significa Mesías. Es el griego, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Emmanuel es otro de los nombres que conocemos. Pero aquí se dice que tiene un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. El nombre aún de Cristo como tal, Jesús es el nombre humano. Es un nombre humano, así le fue dado, es el nombre al nacer. Pero antes no se llamaba Jesús. Entonces su nombre no lo conocía nadie más que él mismo. Vamos a ver el siguiente versículo, Juan 17:26, ¿qué dice? Cristo dice aquí, hablando, Cristo mismo en oración con el Padre dice, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo el Hijo dio a conocer el nombre del Padre? ¿No lo dijo? No. Entonces, ¿cómo nos dio a conocer? Otro pasaje dice, quien me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. El hecho de conocer personalmente a Cristo y hoy en día tener a Cristo morando en nuestros corazones, tener a Dios morando en nuestros corazones, hace que conozcamos el nombre de Dios, aun cuando no sabemos su nombre. Un versículo más, dice aquí, me faltó un punto más en cuanto a este versículo. Dice, he dado a conocer tu nombre. ¿Y qué dice también? Y lo daré a conocer. Cristo dio a conocer, nos está dando a conocer a Dios hoy en día, su nombre.
conocer el nombre de Dios significa conocer a Dios. Y dice, y lo daré a conocer. Aún ese daré a conocer, en mi opinión, es futura. Y es, como vamos a ver en el siguiente versículo, Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Te das cuenta ahí? A ver, vamos a leerlo de nuevo. Fíjate en cuanto al nombre de Dios. Fuerte, por favor, para que se escuche bien, porque atrás no oyen. El nombre nuevo, dice también, ¿no? Y dice que al que venciere, se va a escribir sobre él, ¿qué cosa? El nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén. Entonces, se dará a conocer ese nombre. Un día lo conoceremos. Y Apocalipsis 22:4, ¿quién lo tenía? ¿Beto? Está hablando de nosotros. En ese día veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. La pregunta entonces queda aclarándose un poquito. ¿Conocemos el nombre de Dios? La realidad es que no lo conocemos, pero un día lo conoceremos. Será su nombre, estará escrito sobre nosotros y eso implica muchísimas cosas. Implica también es como el sello del antiguo, el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que habla de una garantía, de una posesión, de que somos suyos. Ese nombre también estará puesto en nosotros como un sello. Otros nombres, a ver, aquí tengo una parte aquí que a lo mejor no la vemos ahorita por tiempo también, pero vamos a ver algo interesante también en cuanto a este nombre. Vimos igual que en el nombre de Elohim, vimos con qué se relaciona. El nombre y también qué significa. ¿Se acuerdan cuando veíamos la raíz, no? El nombre de Jehová aparece con una explicación bastante importante en Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 14. Ahí lleva un significado. El significado que se da ahí es el que existe por sí mismo. Entonces Jehová básicamente está relacionado con ese significado. El que existe por sí mismo. Éxodo 3:14, lo leo. Dice, y respondió Dios a Moisés. Una vez que Moisés había preguntado el nombre de Dios, ¿no? Y cuando me digan que quién me envió, ¿qué voy a decir? Y aquí responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Éxodo 3, versículo 11 también, me gustaría leer ese pasaje. Éxodo 3, versículos del 11 hasta el 14. Dice ahí, entonces Moisés respondió, ese lo tengo acá 2 veces yo. Sí, lo voy a leer desde el 11. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a los hijos de Israel, a los hijos de Egipto, pero cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, y aquí que llego yo a los hijos de Israel, y dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Entonces ahí está el versículo que leímos recién. En este pasaje, básicamente el concepto de Jehová, de donde viene este nombre de yo soy el que soy, está relacionado, sencillamente nos da una idea, que la existencia de Dios no se deriva de nada. Jehová viene de una palabra
relacionada también en estos de yo soy el que soy. Las letras son parecidas también al nombre o más bien al tetragrama, y de aquí se forma la palabra también en hebreo allá, que es la palabra ser. Se escribe H-A-Y-A-H, así la transliteran. Entonces la idea del nombre de Jehová es el que existe por sí mismo. Es la idea de un continuo ser, de un continuo existir. Él es el que existe en sí mismo, el que se revela a sí mismo. En otras palabras, Dios es. ¿Entienden esa frase? No sé si la habían escuchado. Hay algunos que la manejan, también algunos teólogos que la manejan así. Dios es. Sencillamente Dios es. Muchos preguntan, si Dios creó todo lo que hay, ¿quién creó a Dios? ¿No han escuchado esa pregunta? La respuesta que damos normalmente es nada, Dios siempre ha existido. Pero aún la respuesta está mal, porque la palabra siempre tiene que ver con un término que nosotros entendemos, en el cual Dios nos creó y que Dios creó, es el tiempo. Siempre es siempre en el tiempo. Pero resulta ser que Dios creó el tiempo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuándo se originó Dios? Yo estoy limitando a Dios al tiempo, cuando Dios no está limitado al tiempo. Es filosofar un poquito ahí en ese concepto, está un poquito denso, de atrantador, ¿no? Así como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Algo así. Pero la idea aquí es, Dios existe. No puedo decir Dios vino a existir o Dios existía. Sencillamente el concepto de Dios es Dios existe. Dios es. Y se habla en tiempo presente. Cuando Jesús habla de sí mismo, Él constantemente usa también la frase yo soy. ¿Recuerdas algún yo soy de Cristo? Yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Qué más? Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Ahí sencillamente dijo yo soy y cayeron a tierra. Dijo yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Él usó muchas veces usó frases de yo soy, y en varias ocasiones los judíos entendieron ese yo soy como un relacionado a el gran yo soy del Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y esta frase, yo mismo soy, está en tiempo presente. Yo soy. Él nunca dice yo fui. Cuando Dios habla de Él mismo, o cuando Cristo habla de Dios, nunca dice Dios era. En otro pasaje, por ejemplo en Juan, capítulo 8, versículo 58, por esto que Cristo dijo, casi lo apedrean. Y Él dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? No dijo yo, no, yo pienso que debería de haber dicho yo era, yo fui. Antes que Abraham fuese, yo existía. Ahora, Cristo existía antes de Abraham. Dentro de su ser, la palabra yo era no cabe, la gramática yo era no cabe para Él. Él dice yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de sin origen. No tiene un principio, no tiene un fin, pero aún así no tiene un tiempo. No hay tiempo verbal para la persona de Dios, para conjugar la persona de Dios. Se conjuga sencillamente en tiempo presente, porque para Él la historia humana es un eterno presente. Él habla de Abraham, yo soy, antes que Abraham, y habla aún del futuro. Por ejemplo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dijo
yo estoy, no dijo yo estaré. ¿Te diste cuenta de eso? Ahora, podríamos pensar ahí que estamos hablando de la omnipresencia de Dios, pero entendiendo también que en su humillación Cristo hizo voluntariamente no uso de sus atributos divinos, Él no estaría usando su omnipresencia, pero sí habla en su eternidad. Dios es eterno, y eterno, cuando yo pienso en algo eterno, por lo regular pienso en algo inmortal. Dios nos creó con almas inmortales. Mi alma va a vivir la eternidad, y el ser humano tiene un alma inmortal, sea en el cielo o separado de Dios para siempre en el infierno, pero a fin de cuentas almas inmortales. Eternidad, no solamente cuando hablamos de Dios, no solamente es sin principio y sin fin, sino también es sin tiempo. En Apocalipsis hay un pasaje, ese no lo tengo anotado, que dice, y el tiempo dejará de ser. Cuando Génesis habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese en el principio marca una ruptura de la eternidad. Como que Dios dijo, bueno, ahora voy a crear un momento que voy a llamar el tiempo. Otro pasaje conocido también, que muchos usan más bien como que lo vamos a ver más adelante, es el de, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay gente que toma ese versículo como una regla de interpretación de la Biblia para agarrar cualquier cosa que diga que es un día y transformarlo en años, y para agarrar años y transformarlos en día. No es una regla de interpretación. Cuando la Biblia quiere que una semana sea una semana de años, es clara y lo explica. No es para que toda vez que te encuentres con días sean años. No es una regla de interpretación. Está hablando de Dios, de su carácter y de su persona. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, fíjense qué difícil es entender ciertas cosas en cuanto a cómo es Dios. La palabra de Jehová habla de la temporalidad de Dios. Habla de que existe por sí mismo. Habla de una persona siempre existente, y aún la palabra siempre no lo describe bien porque va más allá del siempre. El siempre lo limita al tiempo, y Dios existe más allá del tiempo. La palabra de Jehová también tiene una relación bien especial. Ya necesito terminar, me quedan unos puntos bien interesantes que quiero ver ahorita. ¿Se acuerdan de Dios? ¿Dios está relacionado con qué? Primera aparición, creación. Vamos a ver la primera aparición del nombre Jehová. Vamos, por favor, a Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ya en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios, aquí aparece mezclado, Jehová Dios, Jehová Elohim, hizo la tierra y los cielos. Y de aquí en adelante empieza a aparecer el nombre de Jehová. Jehová Dios aún no había hecho llover la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y empieza a hablar también, por ejemplo, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Versículo 9, al final del 8 es importante también, y puso ahí al hombre que había formado. El nombre Jehová particularmente aparece en relación al ser humano. Así como el nombre de Adonai, de Elohim aparece más relacionado con su creación en general, el nombre de Jehová aparece relacionado con el ser humano, con la creación del ser humano. Implica una relación entre Dios y el hombre, que es distinta que la relación de Dios con la creación. Implica, pues, en otras palabras, Elohim es el nombre del creador, y Jehová aparece después de crear al hombre, o sea, ya cuando crea al hombre. En Génesis 2:7, por ejemplo, ya entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El nombre Jehová aparece en relación con el ser humano. De modo especial, el nombre Jehová aparece en la historia
de la redención del hombre. Jehová es el nombre del Redentor. Elohim es el nombre del Creador. El Redentor y el Creador es el mismo, pero la manera en que se relaciona aparece el nombre. ¿Me expliqué? O nomás hice mucho lío para decir poco. A veces siento así, que tengo la idea y quiero explicarla y hago mucho lío para decir poco, pero esa es la idea. En la redención de Israel de Egipto, por ejemplo, se aclarece el verdadero significado del nombre de Jehová. Son aplicados ahí, en esa historia. No tenemos el tiempo para ver toda la historia de la redención de Egipto, pero tú en tu lectura puedes notar esto. Son aplicados los atributos del nombre a Dios en cuanto a es la historia de la redención. Por ejemplo, algunos atributos que están relacionados con el nombre de Jehová. Las manifestaciones de su amor, de su santidad, de su misericordia. Por ejemplo, en Levítico 11, 44 y 45. Levítico 11, 44 y 45. Vamos a ver ese versículo. Quizás de aquí en adelante yo los voy a leer los siguientes para que terminemos a tiempo. Versículo 44 y 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El nombre de Jehová aparece muy relacionado cuando Dios habla de sí mismo como santo. Yo soy el santo. En Isaías 40, 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejantes? Dice el santo. Entonces constantemente aparece ahí este nombre de Dios con la santidad. Leo otro versículo, que es Levítico 19, 1 y 2. Dice Levítico, también en esos, pero voy a leer el 26. 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primer atributo que vemos nosotros en relación con Jehová, ¿cuál es? Santidad. El segundo es justicia. Ahora, la justicia está relacionada con la doctrina de la salvación. El Salmo 11 dice así, Salmo 11, 5 y 6: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos habrá llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Otro pasaje, Éxodo 34, 6. Cuando Moisés pedía conocer cara a cara, ¿te acuerdas la historia? A Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo colocó, dice, detrás de una peña, puso su mano, lo protegió y dice que solamente vio las espaldas. Pero cuando sucedía eso, dice Éxodo 34, 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo se presenta aquí Jehová? Como una persona, como un Dios justo. Miren, ¿no les ha pasado que la gente de pronto, como yo le decía, que se fabrican su Dios a su modo? Les gusta mucho quizás una parte y les cuesta otra. Yo me he dado cuenta que mucha gente le cuesta ser salva porque no quiere entender una de dos: o la justicia o la misericordia. Ambas cosas son parte, la justicia y gracia y misericordia, que van juntas, se complementan, son parte del plan de salvación, ¿sí o no? Son parte del plan de salvación. Justicia. ¿Cuál es la justicia? Dios es un juez justo
que de ninguna manera tomará por inocente al culpable. ¿Cuál es mi situación? Soy culpable. Hoy la gente no quiere entender, es que yo no soy tan culpable, no soy tan malo, no soy tan pecador. Quizás no merezco yo. Y normalmente cuando la gente pide justicia, lo que quieren es que Dios les dé la razón. Cuando alguien está pidiendo justicia, eso quieren, que Dios les dé la razón. Pero si Dios aplica su justicia en mí, ¿merezco qué cosa? La condenación. ¿Merezco ser salvo? ¿Merezco que Dios me perdone? No. Dice aquí el pasaje de Éxodo, de ninguna manera Dios, un juez justo, de ninguna manera puede tener por inocente a alguien que es culpable. La realidad es que somos culpables. Y en mi culpabilidad, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre ante la justicia de Dios, destituido. El nombre de Jehová se relaciona con eso, con que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Debéis ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Ahora, ni soy santo, ni paso limpio la justicia de Dios. Romanos deja claro, ¿no? Una sentencia y un veredicto. O más bien al revés, ¿no? Primero un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la sentencia es, la paga del pecado es muerte. Tengo yo mi veredicto, tengo yo mi sentencia delante del Dios justo, en el cual un día rendiré cuentas. Esos atributos se relacionan con el nombre de Jehová, pero también hay un nombre, una parte más, un atributo más que se relaciona con el nombre de Jehová, y es la misericordia, la gracia. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, el nombre de Jehová aparece relacionado. Les cuento la historia nomás ahí, pero ustedes la conocen. Cuando un animal es sacrificado para proveer de abrigo al hombre pecador, de proveerle de túnicas de pieles a Adán y Eva. Un animal inocente tuvo que morir para que pudiera el ser humano ser cubierto su pecado. En Éxodo tú conoces la historia también, ¿no? ¿Cuáles eran las plagas que venían? La última de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos. Realmente el pueblo merecía eso. Pero un cordero había sido sacrificado, tenía que ser sacrificado, y la sangre de ese cordero era colocada ¿dónde? En las puertas, en el dintel de la casa de cada uno de los judíos. Lo hacían por fe. Pero un cordero era sacrificado para satisfacer la justicia de Dios. Dios dice, la paga del pecado es muerte, pero Él mismo proveyó la manera, y proveyó la manera de cubrir ese pecado. En Isaías 53 vemos el cordero final, cuando dice, como que, hablando de Cristo como cordero, fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abre su boca, y dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El nombre de Jehová relaciona a Dios con el hombre. Relaciona a Dios con sus atributos de santidad, pidiéndole al hombre que sea santo. El hombre no logra ser santo, entonces la justicia de Dios, si solamente aplico la justicia de Dios a mi vida, termino condenado. Pero viene también la gracia y la misericordia. Y finalmente esto se revela en Cristo. Cristo es mi Jehová, también para mí. Hay varios pasajes aquí que tengo yo en los cuales se relaciona a Cristo con Jehová. Es larga la historia, les voy a leer muy rápido acá, si alguien quiere después puede tener esto. En Éxodo 17, 2 y 7 se dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Cuando en 1 Corintios 10, 9, refiriéndose a ese mismo evento, dice, no tentemos al Señor, y se refiere a Cristo. En Isaías 6, del 1 al 5, Isaías ve la gloria de Jehová, pero en Juan 12, 41, se menciona que esa gloria de Jehová que vio Isaías era Cristo preencarnado. En Isaías 43, habla de aquel que viene a preparar camino delante de Jehová. Y nosotros sabemos que esta persona era Juan el Bautista, que vino a preparar camino delante de ¿quién? De Cristo. En Isaías 40, 21
al 23, dice que ante Jehová se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. En Filipenses 2 dice que ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. En Joel 2:32 dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ese pasaje se repite en Romanos 10:13, que dice que todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? De Cristo será salvo. En el Salmo 102, 8 veces en ese salmo aparece la palabra Jehová, el Creador eterno, que según Hebreos 1, citando aquel salmo, cada cita se la aplica a Cristo, y hablando de que es Cristo. Y los yo soy de Cristo en Juan, yo soy, Cristo es Jehová. Ahora, Jehová no solamente es Cristo, es la Trinidad entera, pero Cristo es Jehová. Cristo es el santo, Cristo es el justo, y Cristo es el que proveyó también a sí mismo como sacrificio para ser salvos. Me gustaría que terminemos orando y da gracias a Dios por que Él se revela a nosotros. Padre, gracias Señor, porque tú eres fiel a todos tus pactos, Señor, y también tú eres fiel, mi Dios, a nosotros, Señor, aun cuando nosotros no somos fieles. Tú permaneces fiel, mi Dios, aunque fuéramos infieles, dice tu palabra. Y Padre, gracias, mi Dios, porque revelas tu carácter, tu forma de obrar, de actuar para con nosotros. Señor, agradecemos mucho porque podemos también, habiéndote conocido, ser mensajeros de tu nombre, llevar tu nombre por toda la tierra, para que otros puedan conocerte, conocer a Cristo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo también. Gracias, Dios, por el amor que tú tienes para nosotros, porque aún tú, siendo santo, justo, en tu misma justicia mostraste también el amor al enviar a Cristo a morir por nosotros. Gracias porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Nos ha dado la salvación. Gracias porque tú nos redimiste. En actitud de oración a mí me gustaría hacer una invitación a entender, quizás si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, entiende quién es Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios justo, un Dios santo, pero también es un Dios misericordioso. Su justicia es tan grande que Él tuvo que pagar por el pecado que habíamos cometido en su amor. Él juzgó, dio un veredicto, muerte. Pero también Él pagó esa muerte que merecíamos. Y es entonces donde Cristo aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú entiendes esto, que Cristo pagó tus pecados, que Él murió por ti, pídele a Él que sea tu Salvador, invítale a que entre en tu corazón y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón. Hoy creo que tú pagaste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para satisfacer la justicia de Dios. Yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, porque yo quiero creer, quiero hoy aceptarte y creo que tú pagaste por mí. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.